Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 29 del tiempo ordinario del año C. La lectura es de Lucas 18, 1, 8. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Cuando pensamos lo que acontece en el mundo, constatamos que existen muchas cosas buenas, hermosas, gestos de amor, de generosidad, de altruismo, a veces hasta heroico. Pero vemos también que existen injusticias intolerables, maldad y mucho dolor. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que esto suceda y no interviene? ¿Y cómo hacer para no indignarse cuando hay gente que explota al pobre, oprime al débil, despilfarra en banquetes, mientras otros viven en condiciones deshumanas y se mueren de hambre? Se despilfarran recursos preciosos, se contamina el ambiente, se gastan fortunas para crear armas cada vez más sofisticadas. Y si denunciamos estas cosas, nadie escucha. Nos sentimos impotentes. No podemos hacer nada. Como creyentes, gritamos a Dios nuestra indignación. ¿Y qué hace Él? No interviene. De frente a esta experiencia que hace perder la fe a algunos, y es la gran objeción que plantean los que no creen en Dios, si existe un Dios que es bueno, no puede no intervenir. También el justo está tentado de pensar así o de resignarse, dejar caer los brazos y a seguir la moral corriente, hacer lo que todos hacen. Y si el cristiano deja de participar en la comunidad, pues piensa que las cosas no cambiarán más y surge la duda, ¿este mundo tiene un sentido, tiene un destino? Cuando uno ve todas estas cosas, se puede perder la fe. ¿Tiene Jesús una respuesta a estos nuestros interrogantes existenciales? Ciertamente que la tiene. Y como suele hacer, no responde con razonamientos, sino con una parábola. En aquel tiempo, para inculcarles que hace falta orar siempre sin cansarse, Jesús les contó una parábola. La introducción a la parábola que escucharemos dentro de poco podría leerse como una invitación a rezar mucho, a no cansarse de recitar oraciones. No nos dejemos confundir porque el tema central del texto no es la oración, sino el pedido de justicia. A esta palabra la escucharemos 4 veces. Frente a una realidad injusta que vemos en el mundo, nos ponemos interrogantes. Y si queremos afrontar la situación tal como Dios quiere que la afrontemos, es necesario orar. La oración se presenta pues como una terapia indispensable para no confundirse. Coloquemos el texto en el contexto histórico cuando Lucas lo escribió. Fue un tiempo difícil para las comunidades cristianas. Tenemos testimonios de ello. Así la primera carta de Pedro que escribe precisamente para estas comunidades que son perseguidas. No se trata de persecuciones sistemáticas como las que tuvieron más tarde, alrededor del año 250 en tiempos de Decio. Pero se trata de situaciones donde los cristianos son marginados, sufren atropellos, no pueden reclamar sus derechos, son discriminados en el trabajo. Si quieren abrir un negocio no consiguen la licencia. Pues, como dice el libro del Apocalipsis, el cristiano no se adecua al culto del emperador, no le inclinan la cabeza, no ofrecen incienso frente a la estatua de la bestia, como lo llama el autor del Apocalipsis, y se refiere al emperador de turno, Domiciano.
La primera carta de Pedro está dirigida a esta comunidad de Roma que ha recibido estas noticias dramáticas de lo que están sufriendo estos hermanos de fe de Bitinia, de Capadocia, del Asia Menor. Y esta carta, muy hermosa, muy bondadosa, que está escrita para esta comunidad que se presenta con el nombre de Pedro, para consolar a sus hermanos y hermanas. Y dice la carta: ninguno de ustedes debe maravillarse por lo que está aconteciendo y que ninguno sufra porque hay ladrones, homicidios, malvados, delatores, pero si uno sufre como cristiano, no se ruborice, sino que dé gloria a Dios por lo que le está sucediendo. Y Lucas toma una parábola de Jesús y la aplica a esta situación concreta de las comunidades del Asia Menor o de Filipos, que es donde Lucas se encuentra con toda probabilidad y donde ha escrito su evangelio. Lucas la aplica porque quiere sugerir la manera de no descorazonarse, de no afligirse frente a esta injusticia. Y si oran al Señor y se dan cuenta que no obtienen lo que esperan, no deben desanimarse, pero deben orar porque de otra manera corren graves riesgos. Este Dios que no interviene y que deja las cosas como están es una tentación grande para la fe. Escuchemos la parábola. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en la misma ciudad una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi rival. Por un tiempo se negó, pero más tarde se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia. Así no seguirá molestándome. Veamos quiénes son los personajes de esta parábola. El primero es un juez. Su trabajo debe ser proteger a los débiles, a los indefensos, pero este juez es todo lo contrario. Uno que busca solamente su propio interés y no tiene ningún sentimiento de piedad. La descripción que Jesús hace de este hombre es muy realista y hace pensar que se refiere a un caso concreto que le ha sido referido o quizás que él mismo haya testimoniado. En aquel tiempo existían los sobornos tal como existen hoy, pero no se hacían bajo mano, como decimos nosotros, sino bajo la capa. El juez alargaba la mano y recibía el regalo. Y por supuesto, la justicia estaba inclinada. Y antes de Jesús, ya los profetas habían denunciado esta situación de injusticia. Quiero recordar lo que decía el profeta Isaías, es en el primer capítulo de su libro. ¿Cómo se ha prostituido la ciudad fiel? Ahora no hay más que criminales. Tus jefes son bandidos, socios de ladrones, todos amigos de sobornos, en busca de regalos. No defienden al huérfano, no se encargan de la causa de la viuda. Es en Isaías 1, 21, 23. Y un poco más adelante. Ay de los que decretan leyes injustas, de los notarios que registran vejaciones, que dejan sin defensa al desamparado y niegan sus derechos a los pobres de mi pueblo, que hacen su presa de las viudas y saquean a los huérfanos. Isaías 10, 1, 2. ¿A quién representa este juez malvado? Lo veremos más adelante. Antes debemos comprender quién es la viuda. Tratemos de identificarla para luego comprender a quién representa este juez. Había en la misma ciudad una viuda. Este es el segundo personaje, es el que sufre injusticia con este juez. Y esto sucedía a menudo. Era la persona que con los huérfanos y extranjeros pertenecía a la categoría de aquellos que no tenían ninguna protección, no tenían forma de hacerse valer. La viuda no tenía marido.
Los extranjeros no tenían embajada en aquel tiempo. El huérfano no tenía a sus padres. En la Biblia Dios se presenta como el padre de los huérfanos, defensor de las viudas. Estos no tienen defensa y el Dios de Israel se inclina a su favor. Y quienes piensan como este Dios está de parte de esta gente que sufren injusticias. Existen muchos pedidos sobre esta obligación que tienen los que pronuncian juicios en los tribunales de defender a estas personas débiles. También Jesús recuerda lo que hacían los escribas, los rabinos con las viudas. Devoran las casas de las viudas. Entonces aparece en escena esta viuda que experimenta injusticia. ¿Qué es lo que pudo haber acontecido? Quizás engañada en el traspaso de la herencia, o víctima de alguna estafa, o alguien la ha explotado en el trabajo. Ciertamente ha sufrido un mal y reivindica sus derechos, pero nadie le hace caso. ¿Quién es este segundo personaje? Luego identificaremos al primero. Es extraño que aparezca en escena una viuda, pues eran siempre los hombres los que iban detrás de la búsqueda de justicia de parte del juez. Es cierto que no tenía marido, pero es imposible que no tuviera un hermano, un pariente, un amigo, para que fuera a representarla. Si Lucas presenta a esta viuda y Jesús mismo ha empleado este ejemplo, es porque quiere invitar a identificarla a la luz de la imagen bíblica. ¿A quién representa la viuda en la Biblia? A Jerusalén. Cuando Jerusalén está en un momento glorioso, cuando todo va bien, se la presenta como la esposa, como la bella joven que todos admiran y quieren encontrar. Cuando Jerusalén es derrotada, dice el libro de las Lamentaciones, al principio, el versículo 1, se ha convertido en una viuda, la que era grande entre las naciones. En esta parábola que Lucas presenta a su comunidad cristiana, la viuda que sufre injusticia es la comunidad cristiana que está sufriendo. Estamos hacia el año 80 en Asia Menor y ha comenzado una persecución violenta y queda claro que la viuda que está sufriendo injusticia es la comunidad. Son estas comunidades cristianas. Es también la realidad de nuestro mundo, que no parece guiado por Dios, sino invadido por las fuerzas del mal. Jesús tuvo una expresión muy fuerte: el mundo está completamente en manos del maligno. ¿Quién es el que guía la economía? Las opciones políticas. ¿Y quién guía el amor, la atención a las viudas, a los extranjeros, a los huérfanos? Es el hedonismo el que guía el mundo, por tanto, el antidios. Y ahora la pregunta, ¿por qué no actúa el juez? Este juez es Dios. ¿Cómo es que Dios es presentado con estas pinceladas tan fuertes? ¿Por qué no hace algo? ¿Por qué permanece impasible? Si se comporta de esta manera, está arriesgando escaparse de la situación. La viuda persistía en ir a este juez para que le hiciera justicia. Luego de presentar estos dos personajes, comprenderemos mejor quién es el primer personaje. Será muy importante identificarlo bien porque Dios no es así. ¿Cómo es que se ha presentado en esta manera en la parábola? Veamos ahora el soliloquio del magistrado, del juez. Un día decide dar solución al caso. No es que se haya dado cuenta que su comportamiento sea incorrecto,
solamente está cansado y fastidiado por la insistencia de esta mujer. Y piensa de esta manera: aunque a mí no me importe Dios, no tengo ningún interés en nadie, pero como esta viuda persiste en darme tanto fastidio. El texto griego emplea el verbo hipopiase, que quiere decir me afecta tanto. Significa que me mete en apretones, me condiciona, me arruina la reputación que me queda, la poca. Esta viuda me tiene atrapado, me daña. Por tanto, voy a intervenir no porque me interese hacer justicia a esta mujer, sino para salvar mi posición. Es hora ahora de identificar bien a quién es el juez. ¿A quién grita la comunidad cristiana? ¿Y a quién gritamos nosotros hoy frente a la injusticia? Gritamos a Dios. ¿Qué esperamos de Él? Del Dios que nosotros tenemos en mente, no del verdadero Dios. Este juez no representa al verdadero Dios, sino al Dios que nosotros nos hemos inventado. El Dios del cual nosotros esperamos una intervención milagrosa. El Dios con la varita mágica que cuando uno lo llama resuelve los problemas. Este es nuestro Dios. Y este Dios nuestro verdaderamente se comporta como el juez de la parábola, que da la impresión que no le importa lo que nos pasa. Pero este no es el Dios verdadero. El Dios auténtico es el que ha querido este mundo, lo ha creado y respeta este mundo. No interviene para manipular la realidad de nuestro mundo. Es un Dios que nos sigue. Tiene en sus manos nuestra historia, pero es por medio de nosotros que lleva adelante un mundo que se convierte siempre en mejor, siempre más novedoso. ¿Cómo se hace para entrar en sintonía con el pensamiento del verdadero Dios? Decía que la comunidad cristiana estaba viviendo una situación dolorosa de injusticia. Y es aquí donde entra la oración. Si esta comunidad no ora y si nosotros no oramos, arriesgamos escaparnos y corremos además un gran riesgo. Escuchemos. El Señor añadió: fíjense lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche. Los hará esperar. Les digo que inmediatamente les hará justicia. Solo que cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará esa fe en la tierra? Ahora el Señor toma la palabra y se dirige a sus elegidos, que son los cristianos perseguidos de la comunidad de Lucas. Y también se dirige a nosotros hoy cuando nos encontramos en estas situaciones, cuando gritamos porque queremos otro mundo y no sabemos a quién dirigirnos. Y entonces no nos podemos dirigir al Dios equivocado, o sea, al Dios con la varita mágica que resuelve nuestros problemas. El Señor nos dice: no hará justicia a sus elegidos si claman a Él claman a Él día y noche. Esta expresión está tomada del Salmo 22. Dios mío, te llamo de día y no respondes, de noche y no hallo descanso. Salmo 22:2. Es la pasión con la que nos dirigimos al Señor. Dice Jesús: si ese Dios que ustedes tienen en mente es el que está representado por este juez injusto que intervendrá al final, cuánto más el Dios auténtico hará todo lo que puede hacer para que cambie el mundo, creará las condiciones y las oportunidades que debemos saber comprender para poder construir nosotros este mundo nuevo siguiendo las indicaciones que Él nos da.
y dice, ¿no hará justicia a sus elegidos? Les digo que inmediatamente les hará justicia. La palabra griega es entagei, inmediatamente, de improviso. Cuando menos te lo esperes, es lo que quiere decir, y de la manera que tú no preveas. Esta es la razón por la que hay que mantenerse siempre en oración. No quiere decir recitar fórmulas continuamente. Esta no es la oración a la que Jesús se refiere. Mantenerse en oración quiere decir mantenerse continuamente en contacto con el pensamiento de Dios, para que siempre estemos en la justa disposición para captar el momento en que el Señor nos pone delante la oportunidad de dar nuestra contribución a la creación de un mundo nuevo, un mundo en que reine la justicia de Dios. Depende de nosotros construir un mundo justo siguiendo lo que el Señor nos sugiere, atentos a percibir los momentos en que podamos hacer alguna cosa para la creación de un mundo nuevo. Luego hay una expresión en griego, kai makrothimei epautois, que fue traducido en forma interrogativa. ¿Los hará esperar? Pero en griego no existían las puntuaciones y creo que aquí no es necesario este interrogativo. Y la traducción que está en sintonía con el pensamiento de la parábola podría ser, aunque quizás los haga esperar un rato largo. Esta modificación de la traducción hace más coherente el sentido del texto. La tentación es la del desánimo. Aunque las cosas no se resuelvan inmediatamente, tú mantente en oración, en contacto con el Señor, porque llegará un momento cuando las cosas puedan cambiar, no sea que no estés preparado. De hecho, la conclusión de la parábola es, cuando llegue, que llegará ciertamente, el Hijo del Hombre encontrará esa fe en la tierra. Parece insinuar la duda sobre el éxito final de la obra de Cristo. ¿Quedará un poco de fe en el mundo o ya se habrá acabado? Pero esta no es la explicación de las palabras de Jesús, sino cuando el Señor venga, y esto es una promesa, estarás listo para recibir su venida y sumarte a su propuesta que Él te hace de intervenir como Él quiere en la construcción del mundo nuevo. Si no oramos constantemente, arriesgamos que Él no nos encuentre preparados. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.